¿Qué pasa cuando estás a punto de morir? ¿Dónde va tu alma en ese último aliento? Pocos momentos en la vida son tan inquietantes y trascendentales como el instante en el que se siente la cercanía de la muerte. En ese preciso momento, una pregunta arde en el corazón del ser humano. ¿Qué sigue después de este último suspiro? ¿Es solo un fin o un nuevo comienzo? La incertidumbre de lo que sucede después de la muerte ha fascinado, aterrorizado y al mismo tiempo ha llenado de esperanza a la humanidad. Las Escrituras ofrecen pistas, relatos y promesas, pero lo que sucede en ese instante final, cuando el alma se separa del cuerpo, sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión. ¿Es la muerte un descanso eterno o el principio de una nueva realidad? ¿Qué vieron aquellos que estuvieron a punto de morir y regresaron? ¿Qué dice la Biblia sobre los últimos segundos de vida y el destino del alma? La agonía de la muerte en las Escrituras nos dan varios relatos de personajes que enfrentaron la muerte de una manera que deja mucho que reflexionar. Uno de los más impactantes es el de Esteban, el primer mártir cristiano. Cuando estaba siendo apedreado hasta la muerte, levantó los ojos y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Hechos 7:56. ¿Qué vio realmente Esteban en ese momento de transición? Su testimonio parece indicar que, justo antes de morir, Dios le permitió vislumbrar el destino que le esperaba, la presencia del Salvador. Este relato plantea una interrogante profunda. Dios nos muestra un anticipo del cielo antes de que exhalemos nuestro último aliento. Otras personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte relatan momentos de paz, visiones de luz y seres queridos. La Biblia no es ajena a estas descripciones. Más bien, parece confirmar que hay algo más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos mortales. Pero ¿qué sucede con el alma en ese instante final? Jesús mismo habló de la muerte de manera muy clara. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, Jesús describe cómo, al morir, el pobre Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico fue atormentado en el Hades. En este relato, la muerte no es un final, sino una puerta hacia otra existencia. El alma no desaparece, se enfrenta a una nueva realidad. Las palabras de Jesús nos hacen preguntarnos: ¿qué tan preparados estamos para lo que sigue después de la muerte? ¿Estamos listos para la eternidad? La separación del cuerpo y el alma. La muerte física, desde la perspectiva bíblica, es la separación del alma del cuerpo. Eclesiastés 12:7 dice: «El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Este versículo nos recuerda que el cuerpo no es más que polvo, mientras que el alma pertenece a Dios. Pero, ¿a dónde va el alma? ¿Qué sucede en ese preciso momento en que el corazón deja de latir y el último aliento escapa de nuestros labios? La Biblia nos da ciertas pistas, aunque el misterio prevalece. En Filipenses 1:23, Pablo escribe sobre su deseo de partir y estar con Cristo, lo que indica que el alma del creyente va directamente a la presencia del Señor al momento de la muerte. Pero ¿es inmediato este viaje o hay un lapso, un intermedio? ¿Cómo experimenta el alma ese tránsito? ¿Es la muerte una liberación o un juicio? Aquí es donde la Escritura nos desafía a considerar algo aún más inquietante. La muerte no es solo el fin de la vida física, sino el inicio del juicio. Hebreos 9:27 lo declara sin rodeos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este pasaje provoca una reflexión profunda. ¿Qué sucederá con mi alma cuando enfrente el juicio divino? ¿Estoy preparado para encontrarme cara a cara con el Creador y rendir cuentas por mi vida? Este pensamiento dramático es un recordatorio del peso de nuestras acciones y decisiones durante nuestra vida terrenal. En ese último momento, no hay más oportunidad para cambiar el rumbo. La vida es la única oportunidad que tenemos para prepararnos para lo que viene después. ¿Estamos listos?
El juicio eterno. ¿Qué espera a tu alma? Al morir, cada alma enfrenta una realidad inevitable, el juicio. Pero, ¿cómo será ese juicio? ¿Será una confrontación aterradora o una entrada gloriosa al reino celestial? Jesús mismo habló sobre el destino de las almas en el juicio final, y sus palabras no dejan lugar a dudas. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25:32. El dramatismo de este juicio es innegable. Jesús pinta una escena poderosa, donde las almas son divididas en dos grupos, aquellos que entrarán en la vida eterna y aquellos que serán condenados. Este juicio es definitivo, no hay segundas oportunidades, no hay apelaciones. Estarás entre las ovejas, aquellos a quienes el Rey dirá: «Venid, benditos de mi Padre», Mateo 25:34, ¿o serás contado entre los cabritos, condenados a la separación eterna de Dios? La voz de los profetas y apóstoles. A lo largo de las Escrituras vemos cómo los profetas y apóstoles hicieron eco de esta verdad inmutable. Isaías, por ejemplo, advirtió repetidamente sobre el día del juicio. «Mirad, el día de Jehová viene, cruel, con indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». Isaías 13:9. El profeta no hablaba de un castigo temporal, sino de una separación eterna y definitiva. La Biblia describe el juicio como un momento en el que todas nuestras acciones serán expuestas. Nada quedará oculto, y todo tendrá que rendir cuentas ante el trono de Dios. Pero tal vez el testimonio más claro sobre el juicio eterno proviene del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. La visión que Juan recibió es impactante. «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos». Apocalipsis 20:12. Imagina el asombro y el terror de ese día. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento serán revelados. Nadie podrá escapar del juicio. ¿Cómo te sentirías al estar de pie ante Dios, sabiendo que no hay vuelta atrás, que no hay excusa que ofrecer? ¿Qué destino le espera a tu alma? La Biblia habla de dos destinos posibles para el alma: el cielo y el infierno. Mientras que los justos serán recompensados con la vida eterna, aquellos que rechazan a Dios serán condenados. Jesús, con gran claridad, advirtió: «Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Mateo 25:46. Es una afirmación clara y directa. El castigo eterno no es simbólico, es una realidad tan palpable como la vida misma. Pero, ¿qué es el infierno? El infierno, separación eterna de Dios. La Biblia utiliza varias imágenes para describir el infierno: el fuego que nunca se apaga, Marcos 9:43, el llanto y el crujir de dientes, Mateo 13:50, la oscuridad exterior, Mateo 8:12. Todas estas imágenes evocan sufrimiento, pero tal vez lo más aterrador de todo es la separación eterna de Dios. En esta vida, incluso los más alejados de Dios aún experimentan su gracia común: el sol, la lluvia, las relaciones humanas. Pero en el infierno, esa gracia desaparece por completo. Ya no hay más esperanza, ni alivio, ni consuelo. El relato del rico y Lázaro en Lucas 16 nos da una imagen clara de esta separación. El rico, después de una vida de placeres egoístas, es condenado al Hades, donde es atormentado. Desde allí, levanta los ojos, ve a Lázaro en el seno de Abraham y clama por misericordia. Pero la respuesta que recibe es devastadora: «Entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Lucas 16:26. Este abismo es definitivo, infranqueable. ¿Qué significa todo esto para ti? Esta imagen no es solo un relato de advertencia para otros. Es una realidad que cada alma debe enfrentar. La idea de un abismo que no puede cruzarse, un destino eterno que no puede revertirse, nos lleva a una profunda reflexión. ¿Estoy preparado para ese momento? La esperanza para los creyentes. Sin embargo, para aquellos que han puesto su fe en Cristo, la muerte no es motivo de terror, sino de esperanza.
En Filipenses 1:21, Pablo escribe con confianza: Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para el creyente, la muerte no es el fin, sino el inicio de la vida eterna en la presencia de Dios. Jesús prometió a sus seguidores: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Esta promesa es un recordatorio de que la muerte, para los redimidos, es solo el paso a una eternidad gloriosa. Pero, ¿qué significa exactamente estar con Cristo? ¿Qué implica esta eternidad para el alma que ha sido redimida por la sangre de Jesús? La eternidad en la presencia de Dios. ¿Qué significa estar con Cristo? ¿Qué significa exactamente estar en Cristo después de la muerte? Para muchos, la vida eterna sigue siendo un concepto abstracto, algo difícil de imaginar. Sin embargo, la Biblia ofrece destellos de esa gloria que espera a los que han puesto su confianza en Jesús. En Apocalipsis 21:3-4, el apóstol Juan nos describe una escena asombrosa. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí encontramos una promesa que debería llenar de esperanza a cada creyente. No habrá más dolor, sufrimiento, ni lágrimas. Todas las angustias y pesares de la vida terrenal serán borrados para siempre. La presencia de Dios será tan plena y perfecta que todo lo demás se desvanecerá. ¿Te imaginas estar cara a cara con el Creador, sentir su amor envolverte y saber que nunca más experimentarás el dolor o la muerte? Este pasaje genera una profunda reflexión. ¿Realmente comprendemos lo que significa estar eternamente con Dios? La Escritura deja claro que el cielo no es solo un lugar de descanso, sino de adoración y comunión con el Padre. En Apocalipsis 22:3-4 se nos dice que los redimidos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ver el rostro de Dios es el cumplimiento de la mayor promesa, la reconciliación definitiva entre el Creador y su creación. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de este destino? La garantía de la salvación en Cristo. A lo largo de su ministerio, Jesús aseguró a sus seguidores que la salvación y la vida eterna son dones garantizados para aquellos que creen en Él. En Juan 10:28, Jesús dice con autoridad: «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esta promesa no deja lugar a dudas. Aquellos que son de Cristo están seguros en sus manos, y ni la muerte puede separarlos de su amor. El apóstol Pablo reafirma esta verdad en Romanos 8:38-39, cuando declara: «Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Esta afirmación es una fuente de consuelo para el creyente, especialmente al enfrentar la muerte. No importa cuán incierto sea el proceso de morir, el destino final del alma está asegurado: la vida eterna en Cristo, la resurrección, el cuerpo glorificado. Pero la eternidad en la presencia de Dios no es solo una experiencia espiritual para el alma. La Biblia también promete la resurrección de los cuerpos. El apóstol Pablo escribe extensamente sobre este tema en 1 Corintios 15, explicando que cuando Cristo regrese, todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51-53. El cuerpo que sembramos en la muerte será levantado en gloria. Ya no será un cuerpo frágil, sujeto al dolor y a la enfermedad, sino uno glorificado, adecuado para la eternidad. Este concepto puede ser difícil de comprender, pero es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. No solo nuestras almas serán redimidas, sino también nuestros cuerpos. Este es el cumplimiento final del plan redentor de Dios.
restaurar no solo nuestra relación con Él, sino toda la creación, incluidos nuestros cuerpos físicos. ¿Qué esperanza puede ser más grande que esta? No solo experimentaremos la presencia de Dios, sino que lo haremos en cuerpos glorificados, perfectos para la eternidad. La urgencia de prepararse para la eternidad. Sin embargo, esta gloriosa promesa está reservada solo para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Esto nos lleva a una cuestión crucial. ¿Estás preparado para ese momento en el que tu alma será llamada a la eternidad? La vida es incierta y la muerte puede llegar en cualquier momento. Jesús, en varias ocasiones, llamó a sus seguidores a estar preparados, como en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, donde 5 de ellas no estaban listas para la llegada del novio y quedaron fuera del banquete. El mensaje es claro: no esperes para prepararte para la eternidad. El juicio es definitivo, y una vez que ese momento llega, no hay segundas oportunidades. Hebreos 3:15 nos advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La invitación es hoy, el llamado es hoy. No sabemos cuándo llegará nuestro último día, pero sí sabemos que la vida eterna está al alcance de aquellos que confían en Jesús. El arrepentimiento, la clave para estar preparado. A lo largo de las Escrituras, una y otra vez encontramos el llamado urgente al arrepentimiento. Pero, ¿qué es realmente el arrepentimiento? ¿Por qué es tan crucial para nuestra salvación y nuestra preparación para la eternidad? El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por nuestros pecados, es un cambio profundo de corazón y mente que nos lleva a volvernos hacia Dios. Jesús fue claro en su mensaje cuando dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Este mensaje es clave para entender lo que nos espera después de la muerte. El arrepentimiento genuino abre la puerta a la vida eterna, mientras que la falta de arrepentimiento cierra esa puerta para siempre. El apóstol Pedro, hablando del plan de Dios para la humanidad, nos recuerda: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundas Pedro 3:9. Pero, ¿por qué es tan difícil para muchos dar este paso? En el corazón del ser humano reside una lucha constante entre el deseo de controlar su propio destino y la sumisión a la voluntad de Dios. A menudo, el orgullo y la autosuficiencia nos impiden ver nuestra necesidad de arrepentimiento. Nos decimos a nosotros mismos: todavía hay tiempo. Sin embargo, la verdad es que no sabemos cuándo será nuestro último aliento, y cuando ese momento llegue, será demasiado tarde para tomar decisiones. Las advertencias de los profetas: no postergues el arrepentimiento. Los profetas del Antiguo Testamento clamaron con voz firme al pueblo de Israel, instándolos a arrepentirse de sus malos caminos. Uno de los ejemplos más dramáticos es el profeta Joel, quien dijo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volved a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:13. Joel sabía que el pueblo estaba cerca de enfrentarse a un juicio severo por su desobediencia, pero les ofreció una oportunidad de arrepentimiento. Hoy estamos en una situación similar. El juicio de Dios no ha llegado aún en su plenitud, pero la Biblia es clara en que ese día vendrá. La pregunta es: ¿estás listo para ese momento? No es suficiente vivir una vida moralmente correcta o hacer buenas obras. La salvación viene solo a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El profeta Isaías también advirtió a su generación sobre los peligros de ignorar el llamado de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6, 7. La urgencia de este llamado es innegable.
No esperes a mañana para buscar a Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. La parábola del rico insensato. ¿Qué pasará con tu alma? Jesús ilustró esta verdad de manera poderosa en la parábola del rico insensato, registrada en Lucas 12, 16, 21. En esta parábola, un hombre rico había acumulado grandes riquezas y decidió disfrutar de su fortuna, diciéndose a sí mismo: «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Sin embargo, esa misma noche Dios le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Lucas 12:20. La lección de esta parábola es clara. No importa cuántos bienes materiales tengamos o cuántos planes hagamos para el futuro, ninguno de nosotros sabe cuándo nuestra alma será requerida. La muerte puede llegar en cualquier momento, y cuando lo haga, lo único que importará será el estado de nuestra alma ante Dios. ¿Hemos respondido al llamado del arrepentimiento? ¿Hemos puesto nuestra fe en Cristo? ¿O, como el rico insensato, hemos postergado lo eterno en favor de lo temporal? Esta advertencia es para todos nosotros. El futuro de aquellos que no se arrepienten, la Biblia es clara sobre el destino de aquellos que rehúsan arrepentirse y seguir a Cristo. En Apocalipsis 21:8 se nos dice: «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Este pasaje es impactante, pero es la verdad. Aquellos que rechazan a Dios y persisten en sus pecados no tendrán parte en la vida eterna con Él, sino que experimentarán la muerte segunda, una separación eterna de Dios. ¿Estás preparado para enfrentar esta realidad? El juicio es definitivo y eterno. Si bien este mensaje puede parecer duro, está lleno de amor. Dios no quiere que nadie perezca, pero nos ha dado la libertad de elegir. Podemos escoger la vida eterna con Él a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, o podemos rechazar su oferta y enfrentarnos a las consecuencias eternas, el llamado final. ¿Qué harás hoy? La pregunta que debes hacerte es simple, pero profunda. ¿Estoy listo para enfrentar la eternidad? No importa quién seas o cuántos logros hayas alcanzado en esta vida, lo único que contará cuando mueras será tu relación con Dios. El arrepentimiento es un regalo, una oportunidad de ser restaurado y reconciliado con tu Creador. No lo dejes para mañana, hoy es el día de la salvación, la vida transformada por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando respondes al llamado de Dios y te arrepientes? La vida del creyente no termina en un simple acto de confesión o remordimiento. Al contrario, es el comienzo de una vida completamente transformada. Jesús lo expresó de manera clara cuando dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Juan 3:3. Este nuevo nacimiento es un cambio radical en nuestra naturaleza, en nuestra relación con Dios y en nuestro propósito de vida. Pero ¿cómo se produce este cambio? Cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, somos regenerados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo describió así: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». 2 Corintios 5:17. Este versículo no es solo una promesa futura, es una realidad presente. Al nacer de nuevo somos liberados del poder del pecado y recibimos el don de la vida eterna. Pero también somos llamados a vivir en santidad, como nuevas criaturas en Cristo. El poder transformador del Espíritu Santo, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en esta transformación. Después de su resurrección, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para guiar y fortalecer a sus seguidores. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Este poder sobrenatural nos permite vencer nuestras luchas internas, dejar atrás los hábitos destructivos y vivir conforme a los principios de Dios.
El apóstol Pablo habló sobre este proceso de santificación en su carta a los romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Este morir a la carne es una lucha diaria, una batalla entre nuestros deseos pecaminosos y el llamado del Espíritu Santo a la obediencia. No es fácil, pero la recompensa es inmensa. Una vida de paz, propósito y comunión con Dios, aquí en la tierra y por toda la eternidad. Pero, ¿qué significa realmente vivir una vida transformada? El ejemplo de Pablo, de perseguidor a apóstol, uno de los ejemplos más poderosos de una vida transformada es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo, conocido como Saulo, era un feroz perseguidor de los cristianos. Participó activamente en la persecución de los seguidores de Cristo, incluso presenciando el martirio de Esteban, Hechos 7:58. Sin embargo, en su camino a Damasco, experimentó un encuentro sobrenatural con Jesús que cambió su vida para siempre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Este encuentro no solo transformó la vida de Pablo, sino que lo llevó de ser uno de los enemigos más acérrimos de la Iglesia a convertirse en uno de sus más grandes defensores. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido, soportando prisiones, flagelaciones y naufragios por causa de Cristo. 2 Corintios 11:23-27. Su vida es un ejemplo del poder del arrepentimiento y la fe en Cristo para transformar incluso al más endurecido de los corazones. El testimonio de Pablo nos recuerda que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Si Dios pudo transformar a un hombre como Saulo, puede cambiar cualquier vida. El proceso de santificación no es instantáneo, pero es real y profundo, afectando cada aspecto de nuestra existencia. Vivir con propósito, la llamada a ser luz en el mundo. Una vez transformados por Cristo, recibimos un nuevo propósito. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo, Mateo 5:14, reflejando su amor y verdad en un mundo oscuro y perdido. La vida cristiana no es solo una vida de espera hasta que lleguemos al cielo, es una vida de impacto y misión aquí en la tierra. Jesús también dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. Este llamado a ser luz implica una transformación visible en nuestras vidas, amando a nuestros enemigos, perdonando a quienes nos han hecho daño, sirviendo a los demás y viviendo con integridad. Este es el fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo. No es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, sino solo a través del poder de Dios obrando en nosotros. Sin embargo, este llamado a ser luz también implica dificultades. Jesús advirtió que sus seguidores serían perseguidos y odiados por su causa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La vida cristiana es una vida de lucha, pero también es una vida de victoria, porque no luchamos solos. La seguridad de la vida eterna. Uno de los mayores regalos que recibimos al poner nuestra fe en Cristo es la seguridad de la vida eterna. Jesús prometió a sus seguidores: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Esta promesa es un ancla firme para el alma, una certeza que nos da paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. El apóstol Juan también escribió: «Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo». 1 Juan 5:11. La vida eterna no es simplemente una esperanza futura, es una realidad presente para todo aquel que cree en Jesús. Podemos vivir con la confianza de que, sin importar lo que ocurra en esta vida, estamos seguros en las manos de Dios. ¿Y tú, has experimentado esta transformación? La promesa de la vida eterna, una esperanza segura. ¿Qué es lo que realmente ocurre con nuestra alma cuando dejamos este mundo?
¿cómo podemos estar seguros de que hay vida más allá de la muerte? La Biblia nos ofrece respuestas claras y reconfortantes a estas preguntas. A lo largo de las Escrituras, Dios revela que la muerte física no es el final para quienes han puesto su fe en Él. Jesús mismo nos asegura: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Aquí reside el corazón del Evangelio, la victoria sobre la muerte a través de Jesucristo. Desde el momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo, la vida eterna comienza. No es una promesa vacía o lejana, es una realidad presente y tangible. El apóstol Pablo lo explica con claridad en su carta a los Filipenses: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Para el creyente, la muerte no es un final trágico, sino el inicio de una eternidad en la presencia de Dios. El destino del alma, un viaje a la eternidad. Al momento de nuestra muerte física, la Biblia enseña que el alma del creyente pasa inmediatamente a la presencia de Dios. El apóstol Pablo habló de este anhelo en su carta a los Corintios diciendo: «Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». 2 Corintios 5:8. Esta afirmación implica que cuando el cuerpo muere, el alma del creyente no queda en un estado de inconsciencia ni en un limbo, sino que va directamente a estar con el Señor. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús ofrece una imagen clara del destino del alma tras la muerte. Lázaro, un hombre pobre y justo, al morir es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz, mientras que el rico, quien vivió sin fe ni arrepentimiento, se encuentra en tormento en el Hades. Lucas 16, 19, 31. Esta narrativa subraya la realidad de que nuestras decisiones en esta vida afectan nuestro destino eterno. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestro destino es la vida eterna con Dios? La seguridad de la salvación. Nada nos separará del amor de Dios. Para quienes han puesto su fe en Cristo, la Biblia ofrece una promesa inquebrantable: la seguridad de la salvación. No se trata de una esperanza incierta o una duda persistente. El apóstol Pablo declara con confianza: «Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Romanos 8:38-39. Esta es una promesa que trasciende cualquier circunstancia, incluyendo la muerte misma. La salvación en Cristo no es algo que podamos perder por accidente o por falta de méritos. Es un regalo inmerecido, adquirido por la obra completa de Jesús en la cruz. Jesús mismo lo confirmó cuando dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Juan 10, 27, 28. Esta es la seguridad que todo creyente puede tener, que una vez que pertenecemos a Cristo, estamos seguros en sus manos por toda la eternidad. La esperanza del cielo, un hogar preparado para nosotros. Jesús no solo prometió vida eterna, sino que también nos reveló que ha preparado un lugar especial para nosotros en el cielo. Antes de su crucifixión, ofreció palabras de consuelo a sus discípulos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros». Juan 14:2. Esta es una promesa personal y llena de amor. Cristo, nuestro Salvador, ha preparado un hogar eterno para cada uno de los que le siguen. El apóstol Juan también tuvo una visión del cielo, descrita en el libro de Apocalipsis. En su visión, vio una nueva Jerusalén, un lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta es la esperanza que aguarda a todos los que confían en Cristo, un lugar de paz, gozo y comunión eterna con Dios, donde el dolor y el sufrimiento ya no tendrán lugar. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios? La realidad del juicio. Separación eterna. Aunque la promesa de la vida eterna,
es una realidad gloriosa para los que creen, la Biblia también advierte sobre el destino de aquellos que rechazan el Evangelio. Jesús habló con claridad sobre el juicio que aguarda a quienes no aceptan su oferta de salvación, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Esta separación eterna de Dios es lo que la Biblia llama la segunda muerte, un destino de sufrimiento y oscuridad. El libro de Apocalipsis describe este juicio final, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Esta advertencia es seria y dramática, pero también es un llamado a la reflexión. Dios, en su misericordia, nos ofrece la vida eterna a través de Cristo. Rechazar esa oferta significa elegir una eternidad sin Él, una eternidad de separación y sufrimiento.